Hola chicos, bienvenidos a otro video de la clase de matemática. Seguimos con la unidad 1, vamos a ver la unidad 1C y un poco de la unidad D. En la unidad C vamos a ver lo que serían números complejos y en la unidad D vamos a ver intervalos, valor absoluto y distancia entre puntos. En el próximo video vamos a continuar con inecuaciones y con eso ya daríamos terminada la unidad 1 de matemática. Entonces, bueno, empecemos. La unidad C, como les conté, abarca los números complejos, que si recordamos de la unidad 1A, los números complejos están formados por los números imaginarios y los números reales, ¿sí? Habíamos, a modo de repaso, dicho que la unidad imaginaria es la raíz de -1, ¿sí? Que se designa con la letra I. Por lo tanto, ¿se acuerdan que la raíz de índice par de un número negativo no estaba definido en los números reales? Por lo que teníamos que definir un nuevo conjunto, que es este conjunto de los números imaginarios, y la unidad imaginaria la llamaremos I, que va a ser la raíz de -1. Por lo tanto, si nosotros pasamos la raíz hacia el otro miembro, nos quedaría que la unidad imaginaria cumple que I al cuadrado es igual a -1, ¿sí? Bueno, el número imaginario se puede denotar por b, que es un número real, y su unidad imaginaria. No nos olvidemos de la unidad imaginaria porque si no, no estaríamos hablando precisamente de los números imaginarios. B es un número real, ¿sí? Cualquier número real puede ser racional o irracional, y su parte o su unidad imaginaria. Por lo tanto, podríamos tener, por ejemplo, 3i, o -2i, o un cuarto de i, ¿sí? Y a la vez, este número imaginario que tenemos acá, se lo podemos sumar, ¿sí?, a una parte real y hacer lo que se llama el número complejo. El número complejo es todo número que puede representarse como la suma de un número real y la suma de un número imaginario, ¿sí? O sea que vamos a tener, por ejemplo, A más BI, en donde A va a ser la parte real y BI va a ser la parte imaginaria. No tenemos que olvidarnos de la unidad imaginaria I, ¿sí? Un ejemplo puede ser 3, que A valga 3, que B valga 2, entonces tendría el número complejo con una parte real que sería 3 y una parte imaginaria que sería 2i. Pero bueno, hay que ver cómo graficamos un número complejo. Entonces, si nosotros tenemos un número complejo z igual a más bi, en donde a es su parte real y bi es su parte imaginaria, lo podemos expresar como un par coordenado de números reales. Es decir, como a y b son números reales, yo podría poner que z es un par coordenado que tiene en la parte de las abscisas el número a y en la parte de las ordenadas el número b. Entonces, siempre denotando que a es nuestra parte real del número z, ¿sí?, y que b es nuestra parte imaginaria, lo podemos representar de la siguiente forma. En las ordenadas del eje cartesiano, en las abscisas del eje cartesiano vamos a poner los números reales y en las ordenadas, ahora sí, vamos a poner los números imaginarios. Entonces, si yo tengo a más bi, voy a colocar a en el eje de las abscisas y a b en el eje de las ordenadas.
por lo que va a formarme, ¿sí?, desde el origen hasta el punto en donde coinciden A y B, van a formarme lo que sería un vector, que lo vamos a ver o una recta, en lo que lo vamos a ver en la unidad 2 de física. Entonces, tendremos representada en el eje cartesiano el número complejo z, que va a ser igual a la suma de A más BI. Bien, entonces acá les he puesto un ejemplo para poder representar en la recta. Vamos a tener un número complejo z igual a menos 2 más 3i. Menos 2 dijimos que va a ser la parte real y 3i va a ser la parte imaginaria. Entonces, primero identificamos las partes. Acá vamos a tener menos 2 como parte real y como parte imaginaria 3i. Y entonces, primero aclaramos que en el eje de las abscisas vamos a poner a los números reales y en el de las ordenadas a los números imaginarios. Entonces, en la parte real tenemos a menos 2, por lo que tengo que irme hacia la izquierda del gráfico y buscar menos 2. Una vez que tengo a menos 2, en la parte de los imaginarios voy a buscar a 3, que es un número positivo, por ende va a estar en la parte superior de la parte positiva, ¿sí? Vamos a buscar al 3, vamos a coincidir donde se tocan menos 2 y 3, ese va a ser nuestro punto, y trazamos una recta que une el punto del eje de coordenadas 0, 0 con el punto que nosotros mencionamos. Y entonces podemos representar a z como esta recta verde que tenemos acá. Bien, si nosotros ahora yo les pido que representen a z, que va a ser igual a 2 más 6i, a su opuesto, menos z, en donde van a cambiar sus signos, tanto de la parte real como de la parte imaginaria. Entonces nos va a quedar menos 2 menos 6i. Este es menos z, que es el opuesto de z. Y también su conjugado, es decir, su parte real va a quedar tal cual y su parte imaginaria va a cambiar de signo. Este es el conjugado de z. Entonces, si nosotros representamos al eje de las abscisas, el eje real y el eje de las ordenadas, el eje imaginario, ¿sí?, para el primer punto z tenemos 2 en el eje real y 6 en el eje imaginario. Este es el punto 2, 6i, ¿sí? Trazamos una recta desde el origen hasta ese punto y esa recta va a representarme al número complejo z. Ahora, si yo quiero representar a su opuesto, yo sé que va a ser menos 2 en el eje de las abscisas y menos 6 en el eje de las ordenadas. Este es el punto menos 2, menos 6, y trazamos una recta que una, en realidad un vector que une el punto 0, 0 con el punto menos 2, menos 6, y lo único que nos queda definir ahora es su conjugado, que recuerden que cambia de signo solamente la parte imaginaria. Entonces vamos a tener 2 en la parte real y menos 6 en la parte imaginaria, y hacemos lo mismo que con los otros dos. Bien, eso es lo que tienen que practicar con respecto a números complejos. Pasamos a la unidad D, que ya vamos a hablar de otro tema, que son los intervalos, y ya volvemos a los números reales, ¿sí? ¿Qué se define como intervalo? Se llama intervalo al conjunto de números reales comprendidos entre dos números
dados que se llaman extremos del intervalo. Esos dos números yo los voy a representar como A y B. Bien, ahora hay distintos tipos de intervalos. Yo puedo tener un intervalo abierto, un intervalo cerrado o un intervalo semiabierto o semicerrado. Vamos a ver los distintos tipos. El intervalo abierto, ¿sí? Se llama intervalo abierto y se representa con paréntesis, siendo A menor que B, ¿no es cierto? Siempre se pone primero el número más chico o el número menor y después el número mayor al conjunto de valores reales comprendidos entre esos dos números. En símbolos, ¿cómo se puede expresar? Tenemos el intervalo abierto AB es igual al conjunto de todas las x tal que x pertenecientes a los reales y además x está comprendido entre A y B. Debemos notar que x está comprendido entre A y B, pero no los toma a los extremos. Es decir, si nosotros graficamos en la recta de números reales, va a tomar x, puede tomar cualquier número comprendido entre A y B, pero A y B no los va a tomar. Por eso es que se pone este circulito que no está pintado en cada uno de los extremos, o también puede ponerse directamente en los paréntesis, haciendo alusión a que x no puede valer ni A ni B. Dentro del intervalo sí puede tomar cualquier número. Bien, después tenemos los intervalos cerrados. El intervalo cerrado, y se simboliza con corchetes, con A y B, con A menor que B, es el conjunto de los números reales mayores o iguales a A y menores o iguales a B. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora sí x puede valer A o puede valer B. Puede tomar el valor A o puede tomar el valor B. ¿Cómo se simboliza cómo se explicaría en símbolos? AB, el intervalo cerrado AB, es igual al conjunto de todas las x tal que x pertenecen a los reales y x es menor o igual a A y, mayor o igual a A y menor o igual a B. Entonces, en la recta, ¿sí? Ahora podemos pintar el circulito haciendo alusión a que x puede tomar el valor de A o puede tomar el valor de B, ¿sí? Bueno, esos son los intervalos abiertos y cerrados, pero ahora podemos tener un intervalo semiabierto o semicerrado, cualquiera de las dos formas está bien dicha, en donde tenemos una combinación de los primeros dos intervalos que vimos recién. Entonces, a la vez, en los intervalos semiabiertos o semicerrados podemos distinguir dos más. El intervalo semiabierto por izquierda, o es lo mismo que decir semicerrado por derecha. Semiabierto por izquierda quiere decir que el extremo inferior no lo toma y al extremo superior sí lo toma. Entonces, ¿cómo quedaría esto en símbolos? El intervalo abierto en A y cerrado en B es igual al conjunto de todas las x tal que x pertenecen a los reales y a la vez x es menor que A, x es mayor que A y x es menor o igual que B. Entonces, en la recta podemos representarlo de la siguiente forma, con un círculo sin pintar, haciendo alusión a que x no puede valer A, y con un círculo pintado en B, haciendo alusión a que x puede tomar al valor B. Luego tenemos los intervalos semiabiertos por derecha.
Ahora el que no va a tomar es al valor del extremo superior y va a tomar al valor del extremo inferior. Entonces, en símbolos nos quedaría el intervalo cerrado en A y abierto en B va a ser igual al conjunto de todas las X, tal que X pertenecen a los reales y X es mayor o igual que A y menor que B. Entonces acá pintamos al punto A y acá dejamos el círculo abierto para hacer alusión de que no puede tomar al valor B. Bien, ahora si nosotros queremos decir que un conjunto solución puede tomar nosotros queremos hacer la unión, perdón, de dos intervalos, entonces marcamos con el símbolo U, ¿se acuerdan que era la unión? Entre dos intervalos, por ejemplo, este que les puse acá, que la solución es igual al intervalo menos infinito a menos 2, incluido, unión 3, 6, incluido el 6, ¿no es cierto? Entonces, representado en la recta, podemos tener desde el menos infinito al menos 2 y pintamos el menos 2 porque tenemos corchete, unión 3, bueno, acá está hasta el 5, pero es hasta el 6, ¿sí? Bien. Expresa los siguientes conjuntos como intervalos cuando sea posible. Entonces, por ejemplo, tenemos el conjunto A, es el conjunto de todas las X tal que X pertenecen a los reales y X es mayor que menos 4 y menor o igual que 3. Entonces podríamos decir que estamos hablando del intervalo abierto en menos 4 y cerrado en 3. Entonces lo podemos representar en la recta de esta forma. F es el conjunto de las áreas posibles para un cuadrado de lado menor o igual que 10. Bien, para esto antes tenemos que hacer una revisión de lo que vendría a ser las áreas, ¿sí? De las figuras planas, perímetros y áreas. Esto está en la unidad 0, ¿sí? Del cuadernillo, que deben repasar solos, ¿sí? Si no se acuerdan. Entonces, nos están hablando de un cuadrado. Un cuadrado tiene es una figura plana que tiene todos sus lados iguales. Acá en el cuadro están representados sus lados como A, ¿sí? Entonces, el perímetro era la suma de todos sus lados, por ende va a ser 4 veces, tiene 4 lados, por ende va a ser 4 veces A. Y el área va a ser igual a la multiplicación de la base por la altura, ¿sí? Que como la base y la altura son iguales, me quedaría A por A, que sería al cuadrado, ¿sí? Entonces estamos hablando del área de un cuadrado. Y me dice que F es el conjunto de las áreas posibles para un cuadrado de lado menor o igual que 10. Entonces, el lado podemos decir que va a ser mayor que 0, ¿sí? Porque si el lado no puede ser un número negativo si estamos hablando de una figura. Y a la vez va a ser menor o igual que 10. Entonces, el conjunto de las áreas posibles tendríamos un área mínima cuando L va a ser igual a 0, ¿sí? Y un área máxima cuando L es igual a 10, porque estamos diciendo que lo toma al valor 10. Entonces, el área mínima va a estar representada por el intervalo más chico que puede tomar el lado, por el extremo inferior
de este intervalo, que sería L igual 0. Entonces, el área era L al cuadrado. 0 al cuadrado, me queda que el área mínima va a ser 0, ¿sí? Y el área máxima la encontramos cuando L es igual a 10. Por lo que el área, que era L al cuadrado, ahora es 10 al cuadrado, que es 100. Entonces, el intervalo de áreas posibles será de 0 a 100, tomando a 100 porque L toma al lado 10, ¿sí? Entonces, ahora podemos representarlo en símbolos como F es el conjunto de todas las x tal que x que pertenecen a los reales y además el área va a estar comprendida entre 0 y 100 tomando al valor 100. El 0 no lo toma, ¿sí? Por eso ponemos este signo mayor, el área mayor a 0. Bien. Sabiendo todo eso, vamos ahora a lo que vendría a ser el valor absoluto de un número real. El valor absoluto, ¿qué es lo que representa? Representa la distancia de un número al origen, ¿sí? Tenemos que saber que esa distancia siempre va a ser positiva, ¿sí? Y sirve para cualquier número real que podamos representar en la recta real. Entonces, el valor absoluto se simboliza con estos, estas dos rectas verticales, por decirlo así. El valor absoluto de 3 dijimos que era la distancia de ese número al origen, o sea que va a ser 3 y siempre es positiva. Ahora, el valor absoluto de menos 3 es la distancia de menos 3 al origen, que también es 3, ¿sí? Es decir, que para la recta, la distancia al origen siempre va a ser positiva por más de que estemos tomando un número negativo. Entonces, por definición, decimos que el valor absoluto de un número real A va a ser igual a A si A es mayor o igual que 0. Esto quiere decir que el valor absoluto, si nosotros tomamos a A como por ejemplo 3, el valor absoluto de 3 va a ser igual a 3, ¿sí? Ahora, si nosotros tomamos que A es un número negativo, es un número menor que 0, por ejemplo menos 3, el valor absoluto de A va a ser igual a menos A. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo menos 3, me quedaría menos 3, me quedaría igual a 3. Esta definición quiere decir que cualquier número real que yo ponga, ya sea positivo o negativo, el valor absoluto me va a entregar un número siempre positivo, ¿sí? Bien, ¿qué propiedades tenemos en los valores absolutos? Tenemos las propiedades fundamentales, las propiedades adicionales y otras propiedades más que luego voy a explicar. Las propiedades fundamentales son la no negatividad, que me dice que el valor absoluto de un número real va a ser siempre mayor o igual a 0, ¿sí? ¿Cuándo va a ser 0? Cuando únicamente A valga 0. Esto es lo que tenemos acá, la definición positiva. Nos dice que el valor absoluto de A va a ser igual a 0 si solo si A es igual a 0. De otra forma no podría serlo. Tenemos la propiedad multiplicativa que nos dice que el valor absoluto de la multiplicación de dos números reales a B va a ser igual a la multiplicación, podemos distribuir el valor absoluto, ¿sí? Cuando tenemos multiplicación, ojo con eso, va a ser igual a la multiplicación de los valores absolutos de los números reales A y B. Luego tenemos otra propiedad fundamental que es la desigualdad triangular, que nos dice que el valor absoluto de la sumatoria de dos números reales AB va a ser siempre menor o igual, ¿sí?, de la suma de el valor absoluto de A más el valor absoluto de B.
De estas propiedades fundamentales, quiero que den ejemplos de cada una de ellas. Pónganle valores a A y valores a B y verifiquen que estas propiedades se cumplan. Luego, con las propiedades adicionales, tenemos la propiedad de simetría, que nos dice que el valor absoluto de A va a ser igual al valor absoluto de su opuesto. Es decir, si A vale 3, el valor absoluto de 3 va a ser igual al valor absoluto de menos 3, que es correcto porque el valor absoluto de 3 es igual a 3 y el valor absoluto de menos 3 es igual a 3. Entonces se cumple la propiedad de simetría. También la propiedad de simetría nos dice que si el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de un número B, no queda otra de que A sea igual a B o que A sea igual a menos B, ¿sí? Pónganle valores, ¿sí? Y verifiquen que esto se cumpla. Luego tenemos la preservación de la división, que nos dice que el valor absoluto de una división de dos números reales a B es igual a la división de los valores absolutos de los respectivos números, ¿sí? La preservación de la división y la propiedad multiplicativa es básicamente que se puede distribuir el valor absoluto en la multiplicación y en la división. No pasa en la suma y resta, ¿sí? Ojo con eso. Anótenlo. Bueno, y después por último de las propiedades adicionales tenemos la potencia del valor absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos el valor absoluto de un número x que está elevado a la potencia n, nos dice que la potencia puede salir y nos quedaría el mismo valor. Entonces, va a ser igual a el valor absoluto de x elevado a la n, ¿sí? Y bueno, y luego tenemos algunas propiedades para la resolución de inecuaciones que quiero que se las aprendan para que en el próximo video sepan de qué estamos hablando. Me dice que el valor absoluto de un número A es menor o igual, si el valor absoluto de un número A es menor o igual que B, entonces A va a estar comprendido entre menos B y B, tomando A menos B y B, ¿sí? O sea, A va a ser mayor o igual que menos B y menor o igual que B. Luego nos dice que si el valor absoluto de A es mayor o igual a B, entonces A va a ser menor o igual que menos B o B va a ser menor o igual que A. Estas propiedades se las tienen que saber para las inecuaciones que veremos en el próximo video. Bien, nos queda el último tema, que es distancia entre puntos, algo que van a usar mucho y los van a usar tanto en física como en matemática. Así que bueno, trataré de explicárselos de una manera fácil. Vamos a utilizar el diagrama cartesiano y vamos a ubicar dos puntos, ¿sí? Esperen que no me aparece. Acá está. Bien. Entonces vamos a utilizar el diagrama cartesiano. En las abscisas vamos a colocar a la coordenada x y a los números reales x, perdón. Y en ordenadas vamos a colocar a los números reales y, ¿sí? Vamos en el diagrama cartesiano vamos a ubicar un punto, el que ustedes quieran. Ese punto lo vamos a llamar P y va a tener coordenadas x1 e y1, ¿sí? Y luego vamos a marcar otro punto, llamémosle punto Q, que va a tener coordenadas x2 y 2 en el plano, ¿sí? Bien, estos dos puntos van a tener una distancia d, ¿sí? Entre ellos. Uniendo estos dos puntos vamos a encontrar la distancia entre el punto P y el punto Q. Esta distancia va a ser siempre positiva. Recuerden que una distancia siempre es positiva, ¿sí? Bien, la cosa es
¿cómo encontramos una ecuación que nos defina esta distancia, sea cualquier punto P, Q que nosotros tomemos, ¿sí? En el plano, ¿no es cierto? En el plano XY. Entonces, si ustedes ven en este gráfico, esta distancia D, nosotros trasladamos acá tenemos el punto X1, X1 y 1 y el punto X2 y 2, ¿sí? Si ustedes ven acá, si yo proyecto este X1 hasta este punto de acá, se me formó un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tiene como hipotenusa a la distancia que nosotros queremos entre el punto P y el punto Q, ¿sí? Si se acuerdan, por teoremas de Pitágoras, esta hipotenusa que nosotros llamamos D va a ser D al cuadrado es igual a la sumatoria de los catetos, y los catetos van a ser, acá yo definí un punto R, ¿sí? Los catetos van a ser PR y QR, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que la distancia al cuadrado, que va a ser la hipotenusa, va a ser igual a la sumatoria del cuadrado de los respectivos catetos, que va a ser QR al cuadrado más PR al cuadrado, ¿sí? Pero, además, podemos definir a esta distancia QR, ¿sí? Como I2 menos I1. Si ustedes ven en el eje de ordenadas, I2 es todo esto, desde el 0, 0 hasta este punto I2. Todo eso vale I2, ¿sí? E I1 vale desde el punto 0, 0 hasta este punto de acá. Por ende, si nosotros restamos esta distancia menos esta distancia, lo que nos queda es esta distancia de acá. Esta distancia de acá, proyectada, es la distancia entre el punto Q y el punto R, ¿sí? Entonces, podemos decir que QR es igual a I2, ¿sí? Que es todo esto, menos I1, que es todo esto, ¿sí? Y a la vez, PR, si yo me fijo en el eje de las abscisas, PR va a ser X2 menos X1, ¿sí? X2, que es desde el punto 0, 0 hasta este punto, menos desde el punto 0, 0 hasta el punto X1, me da como resultado esta distancia, que es lo mismo que esta distancia de acá, PR. Entonces, nosotros podemos expresar a QR como I2 menos I1 y estaban elevadas al cuadrado, ¿sí? I2 menos I1 al cuadrado, más PR, que era X2 menos X1 al cuadrado, ¿sí? Y bueno, y D al cuadrado, recuerden, que era la distancia entre el punto P y el punto Q. Entonces, nosotros ahora, despejando ahora este cuadrado, ¿sí? Lo voy a pasar para el otro lado como raíz y no le pongo más menos porque recuerden que una distancia siempre es positiva, por lo que voy a tomar a esta distancia solamente como un número positivo. Entonces directamente paso la raíz positiva, ¿sí? Y entonces pude definir la distancia D entre el punto PQ como la raíz de I2 menos I1 al cuadrado más X2 menos X1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, vamos a un ejemplo. Si yo les doy los puntos menos 3, 5, este es mi punto A, menos 3, 5, y mi punto B, que es 10, 6, primero lo que van a hacer es ubicarlos en el diagrama, ¿sí? Al punto A es menos 3 en X, 5 en Y, ¿sí? Ese es mi punto A. Y mi punto B es 10
y menos 6, ¿sí? Este es mi punto B. Ahora, con una regla, lo que tienen que hacer es trazar una recta o un segmento que una al punto A con el punto B. Esta es la distancia que ustedes tienen que calcular. Perdón. La distancia, ¿sí? La distancia AB al cuadrado va a ser igual. ¿Se acuerdan que dijimos? A xb menos x al cuadrado más ib menos ia al cuadrado. ¿Sí? No importa el orden en el que estén. Puede ser ib menos i al cuadrado más xb menos x al cuadrado. No importa porque es una sumatoria, recuerden. Bien, entonces lo que tengo que hacer ahora es reemplazar. ¿Se acuerdan que esta era mi XA, este era mi XB, este era mi IA y este era mi IB? Entonces, la distancia AB al cuadrado sería igual a XB, que es 10, menos XA, que es menos 3. Recuerden, ojo con este menos y este menos, que no son lo mismo. Entonces, me quedaría 10 menos menos 3, todo esto al cuadrado, más mi IB, que es 6, menos mi IA, que es 5. ¿Sí? Entonces me quedaría 6 menos 5 al cuadrado. Por último, paso la raíz, ¿sí? Paso este cuadrado como raíz y me quedaría 13 al cuadrado más 1 al cuadrado. Me quedaría la raíz de 13 al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería igual a aproximadamente 8,36. Ven que es una distancia positiva y que tiene las unidades que tendrían las unidades que les darían acá. Por ejemplo, en este caso no les hemos dado unidades, pero yo puedo decirles que los ejes cartesianos X e Y tienen como unidades los centímetros. Entonces, acá tendría que poner que la distancia AB son 8,36 centímetros. Si no les damos unidades, ustedes no ponen unidades, pero si les estamos dando las unidades, lo deben poner, ¿sí? Bien, eso fue todo por ahora. Espero que hayan entendido, nos vemos en las clases de consulta y bueno, que tengan un lindo día.